Hola mentados, hoy les voy a contar cómo es que hice para hacer una programación utilizando el editor de parche, pero en este caso vamos a aprender cómo lo utilicé en un rastreo de imagen. Entonces les voy a mostrar un poco, vamos a cambiar, estamos en cámara frontal y me está diciendo aquí la plantilla que cambie a la cámara atrás. Si se dan cuenta, ahora me aparecen aquí tres personajes de un proyecto que estuve haciendo en el que quería pues tener un rastreo de un producto y en el cuando se haga el rastreo de este producto haga esta animación. Entonces lo primero es que cuando él encuentra el rastreo, lo que va a hacer es activar el disparador de estas animaciones que se van de izquierda a derecha y digamos que queda así. Pero entonces para esto, para yo poder generar una activación de una acción, tenemos que utilizar los parches, una parte en específico en la que se llama Target Tracker, que es el que nos va a ayudar. Entonces lo primero que voy a hacer para empezar es crear un nuevo proyecto y le vamos a dar en crear nuevo efecto. En este caso voy a utilizar la plantilla que se llama 3D Animated Poster. Entonces le voy a dar clic ahí y él me va a abrir esta plantilla. Esta plantilla como tal tiene como algunos inconvenientes que trae porque desde que se armó así, digamos que así fue como quedó la plantilla. Pero antes que eso, lo primero que vamos a hacer es tener la imagen a la cual vamos a arrastrar, que en este caso yo ya la tenía, entonces voy a darle a importar esta imagen. He hecho, corramos un producto que tenemos acá. Si se dan cuenta, aunque yo lo importé aquí, él me dice reemplázame. Entonces, digamos que aquí la idea es que ustedes reemplacen directamente la imagen. ¿Y cómo lo voy a hacer? En Textures, donde está Replace Me, clic derecho y le vamos a dar reemplazar. Entonces, esta imagen que acabé de seleccionar, que es la que acabé de importar, le vamos a dar Open. Ahí ya nos damos cuenta que aquí ya me cambia la imagen a la que tengo que rastrear. Ahora, la imagen que importé antes simplemente es como para tener la idea de que se puede hacer de dos formas, que en donde dice aquí Target Tracked, aquí en la parte derecha dice Replace Me. Yo lo puedo colocar ahí, pero digamos que si yo lo coloco ahí, nos vamos a dar cuenta, o a darle volver a cargar. Él trae una preconfiguración que la ideal es que salga la imagen que uno va a buscar y también la que uno, digamos, cuando ya la encuentra, pues ya queda ese borrador que está acá. Entonces yo, más que todo, se puede hacer de esas dos formas. Igual los voy a dejar con el mismo, con la misma imagen de rastreo, que en este caso es el nombre de Replace Me y que es el mismo que reemplacé al lado izquierdo. De esas dos formas se puede hacer. Lo segundo es, vamos a quitar estos objetos que tenemos acá, que en este caso dice Delete Me en la parte izquierda en nuestra escena. Lo tengo seleccionado y me sale esta pantallita azul que podemos cerrarla y que digamos que no estorbe más. Entonces en la parte izquierda donde dice hay un cuadrado como un rectángulo, dice delete me, ese objeto lo vamos a eliminar. Eso es porque aquí es donde yo voy a colocar el objeto que yo necesito. En este caso yo le voy a dar aquí en la parte de abajo, hay un más en los assets y cuando uno le da en este más aparece un menú que se llama assets y dice importar. Aquí en Chocorramo vamos a buscar, yo tengo uno que dice chocorramo.fx, le vamos a dar abrir y en la parte izquierda de mis assets ahora me aparece. Voy a simplemente a importar mi modelado a la escena y eso como es, dándole, ya tengo aquí en los assets el chocorramo, entonces le voy a dar clic mantenido al que es un cuadrado, le vamos a dar clic mantenido, lo vamos a colocar sobre el texto que dice drag here y cuando yo lo boto pues nos damos cuenta que ya tenemos este modelado, el cual simplemente aquí yo lo voy a adecuar en el tamaño utilizando el modificador de tamaño que es el que está arriba, aquí en la parte izquierda que dice scale y ya lo tenemos acá. Resulta que este chocorramo yo lo tengo aquí como por grupos o por partes. Si yo lo desplazo, nos damos cuenta que ya queda el chocorramo que está en la parte de abajo. Y es lo que nosotros vamos a aprender a hacer, es como cuando él encuentre la imagen, cómo se va a empezar a desplazar. Entonces para esto, lo primero que vamos a hacer es, voy a tener por aquí la imagen ahorita para hacer la prueba y listo. Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente, que es abrir el editor de parche a la parte izquierda superior, donde está en la esquina, dice Show Path Editor, y es en toda la parte de la esquina de nuestro programa. Vamos a abrir el editor. Aquí me van a aparecer unas preconfiguraciones de nuestro diseño anterior, pero en este caso necesitamos simplemente integrar una nueva configuración que yo voy a hacer. Para esto voy a ir donde dice Target Tracked en nuestra escena y lo voy a seleccionar. Ahí lo tengo seleccionado y se pone siempre en azul. Le damos clic mantenido y lo arrastro dentro de esta ventana que me apareció acá abajo que se llama el editor de parche. Cuando yo lo agrego, nos damos cuenta que aquí en su último parche encuentra
se encuentra una opción que se dice Target Tracker 0 y está en rosado, en moradito. Pero en la primera salida dice Found. Y aquí es donde vamos a colocar lo que va a hacer esta animación, esta interacción. Entonces ahí dice Found, vamos a darle clic derecho, vamos a escribir Animation, o el primero que me está apareciendo ahí, que es Animation, le doy doble clic para agregarlo, o lo selecciono y en la parte de abajo de esta misma ventana dice Add Patch. Si yo le doy clic, él va a aparecer acá abajo. Voy a conectar este Target Tracker al Play. Entonces aquí ya me creo otro bloque que es el de pulso. Ese de pulso en la parte de atrás puedo dejar en reverse, que es para que cuando deje de aparecer o encontrar el objeto, él va a volver a su animación inicial o su posición inicial. O le puedo dar reset, que es el mismo principio. Entonces en este caso yo lo dejo en play. En la parte derecha voy a escribir transición, le vamos a dar enter y vamos a conectar el bloque de la animation en la parte donde dice progress en su salida, lo vamos a conectar después a la entrada de la transición. Entonces esta linecita queda conectada entre los dos en las dos primeras flechas. Aquí es donde tengo que empezar a saber cómo es que voy a hacer este desplazamiento. Entonces este chocorramo, si yo lo vuelvo a dejar aquí en el centro nuevamente, nos damos cuenta que aquí a la derecha, en donde está su posición, que si yo le pongo 0, él queda justo en el centro. Sé que este es el parámetro que yo tengo que mover, por lo cual lo que yo voy a hacer es darle clic a esta parte antes de donde dice la palabra posición o position. Si yo le doy clic, sé que ya la posición será la que desplaza este chocorramo, este empaque de izquierda a derecha. Entonces ya me queda aquí en el editor de parche y nos damos cuenta que aparece cuando yo le doy clic a esa flechita, acá abajo me aparece la posición en amarillo. Ahora, tengo los valores que me está diciendo él. Entonces en X vamos a dejarlo en 1, podría ser, aunque ya ahorita vamos a ver, pero en el eje de Y sí lo vamos a dejar exactamente igual, el mismo valor que está en este bloque, que lo estoy copiando, es 0.02, entonces a los dos partes donde dice Y, dentro de la transición lo vamos a dejar con el mismo valor de el que tiene en el group o el que sale en el bloque amarillo. En el de atrás pues vamos a hacer el mismo principio, entonces copio la información de Z y lo pego en los dos espacios de donde está la Z de la transición. Listo, ya lo tengo igual, ahora lo conectamos. Le voy a dar reiniciar o restart a nuestro filtro en la parte izquierda. Toda la que está al fondo, ahí está mi mouse, dice restart y son dos flechas que giran. Si yo le doy clic, nos vamos a dar cuenta que ahora él se desplaza. Vamos a darle en donde dice en la transición un tipo de animación que se llame Elastic In Out y si yo lo vuelvo a dar reiniciar, nos damos cuenta que ahora hace como un movimiento de rebote. Lo recomendable que yo haría después de esto es que no sea inmediatamente apenas se encuentra. Yo le agregaría aquí un parche que se llama, un parche que se escribe delay, porque esto va a dar un tiempito a que el usuario y el celular, mientras que reconoce la imagen y carga la imagen, él pueda, entonces vamos a darle restart, él encuentra la imagen, pasa un tiempo, digamos creo que es muy corto, le vamos a dar más o menos como tal vez 3 o 2, para que haya un tiempo en que yo rastreo la imagen, pasa unos segundos y después él se coge hacia la derecha, que es esto que acabamos de ver acá. Este tipo, digamos, de programación es muy bueno para cuando uno hace sus rastreos, que para ver qué tal van a funcionar. Cuando yo tengo un producto, por ahí estuvimos haciendo el ejemplo de chocorramo, que les voy a mostrar ahora, que es este que estamos viendo acá. Y si se dan cuenta, entonces él rastrea, en un momento voy a volverlo. Uno rastrea la imagen del chocorramo, solo que aquí en este caso pues la animación está mejorada las texturas para que sea transparente el paquete, pero se corren dos objetos derecha e izquierda, es el mismo principio. Y si se dan cuenta le di como un tiempito mientras que se rastrea la imagen. Esto es lo que nosotros digamos hacemos al final con lo que tenemos acá. Y aquí yo ya tengo esto, pero recuerden siempre antes de que vayan a mandar el test, vayan y miren en la parte izquierda en sus assets, sus texturas, no sino las texturas, no, más no los materiales, las texturas son las que no traen una forma redondita, sino es como un cuadradito. Esas son las texturas. Entonces, si yo selecciono todas, me doy cuenta que aquí en la parte derecha, lo que hice fue seleccionar con Shift y Control, pues seleccionar con cada una por una para ir haciendo la acción. Pero se dan cuenta aquí en la parte derecha, donde dice Compression, está automático. Tenemos que pasarlo a manual porque esa compresión automática no es muy buena. Y cuando vayamos a mandar el test al celular, se va a demorar mucho. Entonces aquí yo ya tengo mi celular, tengo la imagen aquí a un costado y lo que voy a hacer ahora es mandarme el test. Entonces en la parte izquierda, de donde está toda mi barra lateral izquierda, vamos a ir en la parte donde hay un celular con una flecha
que apunta el celular y dice Test on Device. Entonces le voy a dar clic ahí y lo va a mandar en este caso a el que es Instagram. Entonces vamos a esperar que llegue a Instagram y vamos a mirar que esté funcionando pues en el celular. Él muestra la imagen que tengo que rastrear, entonces voy a ir a buscar la imagen que es esta, la encontró, muestra el chocorramo y se desplaza hacia la derecha. Si se dan cuenta, hay un texto que dice sigue moviendo el teléfono de un lado a otro. Vamos a deshabilitar esa instrucción, que es un fallo que les comentaba que suele traer esta plantilla. Y eso pasa porque, primero que todo, vamos a mirar aquí nuestra escena. Si abrimos la pestañita que dice cámara, ahí en nuestra escena, nos damos cuenta que es una carpetica, entonces abre otras. Y ahí se encuentra una que se llama Target Tracked UIs. Yo lo que voy a hacer con esta completa es darle clic mantenido y desplazarla por debajo del tracker. Eso es primero porque a veces sale una manito y una imagen ahí que le desaparece a uno como el objeto al cual está uno rastreando, si agregó un modelado 3D, se agregó una imagen, él va a tener ahí como este problema. Lo segundo, para quitar esa instrucción que dice que mantén movimiento de izquierda a derecha el celular, aunque ya rastreamos la imagen, vamos a ir a buscar una parte de aquí en nuestro editor de parche que está acá abajo y dice Instructions, es como un cuadrito y tiene hartos. Si ustedes se ponen a desplazar o se alejan acerca aquí en el editor de parche, van a encontrar que la persona que diseñó esto le creó esta pestañita donde es digamos, donde se ven todos estos parches y vamos a buscar una parte en específica donde dice If Then Else. Aquí hay una parte donde dice Keep Moving. Si yo le voy a eliminar esto y lo dejo sin cero, simplemente vamos a mandar nuevamente nuestro test. Ahora vamos a buscar la imagen que necesito rastrear. Ahí la acabo de encontrar. Pasa unos segundos, se va hacia la derecha. Y si se dan cuenta, el que sigue apareciendo es la manito. Pero ya no aparece el texto. Entonces estamos como a la mitad de lo que necesitamos. Ahora, ya quitamos el texto, que ese era If and Else. Ahora necesitamos quitar el que aparece el screen que va de izquierda a derecha. Que si ustedes van a la parte izquierda donde dice Target Tracked UIs, ahí en nuestra escena, lo despliego en la flechita, si le doy clic se baja. Vamos a encontrar uno que dice Tracker Instructions y aquí en la parte derecha hay una parte de sus propiedades. Cuando tengo seleccionado ese que es como un cubito, si de Traction Instructions, en sus propiedades encontramos uno que dice Hidden, aquí en la parte derecha en su propiedad. Si yo le pongo este Hidden, nos damos cuenta que está acá. Este Hidden, simplemente lo que yo suelo hacer es que lo desconecto, lo saco de esta cajita, el Tracker Instructions, y voy a ir a buscar donde dice Found, en el parche que es de color morado que dice Target Tracker 0. Es el que nosotros utilizamos ahorita para hacer la animación. Entonces donde dice Found, lo voy a conectar a donde dice Hidden. Eso quiere decir que cuando él encuentra la imagen de rastreo, si se dan cuenta aquí ya no aparece. Entonces va a mandar el test para hacer la última prueba y así es que nosotros, digamos, podemos hacer que se generen esos disparadores cuando uno encuentra el rastreo de superficie. Pero antes vamos a ver que realmente quede funcionando la configuración de nuestra plantilla. Entonces ahora vemos que dice encuentra la imagen, sale la manito. Vamos a ver que cuando encuentra la imagen se quita la mano y ya no me vuelve a aparecer nunca más ese texto que dice mueve tu celular de izquierda a derecha o la manito que se queda ahí siempre mostrando como el celular. Entonces esta es la forma en cómo yo configuro este editor de parche y como les comentaba, la idea aquí es que prueben, que digamos vean cómo más o menos es que uno va experimentando. Uno puede hacer disparadores muy chéveres cuando uno ve el celular, haga acciones, active animaciones, que active modelados 3D, imágenes, partículas. Y es una herramienta que me parece que es muy, muy, muy buena para cuando uno va a utilizar el rastreo de imagen, que en estos días vamos a estar haciendo muchos. No se pierdan el canal de Instagram y de TikTok, más que todo en TikTok. Vamos a estar subiendo muchos videos en la página de nasa.carrero y la de Soy Daniel Murcia. Vamos a estar subiendo mucho sobre cómo vamos a utilizar el rastreo de imagen para hacer artículos que tomen vida. Y pues digamos que vamos a utilizar mucho los disparadores, pues para que sea más dinámico este rastreo. Si tienen alguna pregunta, recuerden que ahí me pueden dejar aquí abajo en el canal y nos vemos en un próximo video. Chao.